Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche realmente un privilegio conversar con el doctor en psicología, PhD, Byron Fernando Bustamante Granda, quien es docente, investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a hablar de un tema que es vital en estos días y hay que tomarlo muy en cuenta. En los últimos días han sido despedidos del sector público más de 5,000 empleados, más de 5,000 funcionarios que laboraban hasta el mes anterior, pero que fueron intempestivamente despedidos, desvinculados del sector público. Entonces vamos a hablar sobre cómo afecta en la salud mental, psicológicamente, un despido laboral. Así que sobre este tema vamos a conversar con el doctor Byron Fernando Bustamante Granda. Doctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, estimado Jacinto, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia para hablar sobre un tema del que muchas veces no hablamos, que es sobre la salud mental, y también hablar sobre una situación coyuntural por la que está pasando mucha gente en nuestro país, muchas personas y muchas familias de esas personas están viviendo la situación de la inseguridad laboral. Y dentro de la inseguridad laboral, algo que sucede son los despidos, pero también están otros fenómenos como el acoso laboral, como la incertidumbre de tener o no un trabajo fijo o tener un trabajo en el cual vas a poder desarrollar tu plan y tu carrera profesional. Entonces hay muchas variantes de lo que es la incertidumbre laboral y una quizás de las más difíciles para las personas es la situación del despido y por ende el desempleo o el tiempo hasta encontrar un nuevo empleo que van a empezar a enfrentar. Entonces yo le agradezco mucho la oportunidad de que hablemos sobre este tema y sobre el impacto que tiene en la situación emocional y en la parte psíquica de las personas. Doctora, a usted muchas gracias por tratar, analizar este tema también a la Universidad Técnica Particular de Loja, porque el despido afecta a miles de personas, más de 5,000 personas que vienen a ser 5,000 familias. Entonces, la pregunta y el título que realiza la publicación de la UTPL es, ¿qué hacer después de un despido laboral, doctor? Bueno, es una excelente pregunta porque aquí nos plantea como un hito que sucede en la vida. ¿Qué hago a partir de una situación? ¿Qué hago a partir de un hecho o un acontecimiento vital que me ha sucedido? Así como la gente se preguntará, ¿qué hago cuando nació mi primer hijo? ¿Qué hago cuando tengo que emigrar para estudiar? ¿Qué hago cuando tengo que emigrar por trabajo? ¿Qué hago cuando una situación importante en la vida se me está presentando? ¿Ya? Y aquí el primer punto. Es muy diferente cuando tú escoges algo que te sucede y te lo planteas como persona. ¿Ya? Por ejemplo, la situación de emigrar académicamente es algo que me lo planteo dentro de mi proyecto de vida. Y es muy diferente cuando esa misma situación vital sucede en contra de tu voluntad. No es algo que buscabas, no es algo que estaba dentro de tu radar, de aquellas cosas que podían suceder. Entonces, cuando esto se da, cuando un despido se da y es de una forma inesperada, que no le permitió a la persona planificar, que no le ha permitido a la persona tener como un soporte para resolver las diferentes problemáticas que se vienen después, pues este qué hacer se vuelve mucho más complicado, se vuelve mucho más difícil dar como entre comillas los tips de qué deberían hacer, lo típico de las redes sociales, las 5 cosas que deberías hacer cuando te sucede esto. Es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque la casuística o los casos que va a haber detrás de cada una de las personas que recibieron esta notificación de despido son muy diferentes. Y lo que sí se sabe
es que van a pasar por un proceso. Es un proceso llamado duelo, ¿sí? Que empieza una primera etapa que es una etapa de negación. Muchas de las personas probablemente en este mes en el que han recibido este tipo de información han estado en situación de negación, en el momento de decir, mira, quizás mañana me llega un correo en el que me dicen que las cosas no son así, de que se equivocaron y es otro compañero al que despiden, o se vive como el duelo de la pérdida de un ser querido, en el que uno dice, creo que me despertaré y las cosas serán diferentes, esto parece un sueño. ¿Ya? Entonces esta primera etapa, que es la etapa de la negación, es muy saludable de que existe. Porque no es que a todas las personas les pasa algo así de inesperado y de repente al siguiente día ya lo aceptan y empiezan una vida normal. No. Tenemos este mecanismo de la negación porque nos ayuda a que ese shock emocional, que ese impacto emocional que es tan fuerte, pues no nos desestabilice y no nos genere una ruptura psíquica muy importante. ¿Ya? Imagínense que usted es consciente desde el primer momento de todos los problemas que se le vienen, no, o sea, ya tiene suficiente con el sufrimiento inicial y el shock inicial de la noticia como para tener luego también ese shock incrementado por lo que es la realidad del desempleo. Entonces, lo primero a hablar y a intentar explicarle al resto de personas es que necesitamos ser empáticos, más que decir qué hacer para la persona que ha recibido la notificación, es qué hacer para las personas que rodean a la persona que va a estar desempleada. ¿Por qué? Porque necesitan mucha empatía para ayudarle y acompañarle a esas personas en el desarrollo de su proceso, de entender que es normal que sientan que eso es irreal, que eso es una mentira, y que hasta que pasen esa etapa de negación, pues van a necesitar muchas personas que acompañen su sufrimiento, que acompañen esas decepciones de el terminar el día y saber que realmente aquello que se niegan a creer que ha sucedido, sí es una realidad, ¿sí? Entonces aquí es principalmente el contexto, el, el conglomerado familiar, de amigos, de conocidos, los que hacen un trabajo muy importante en soportar y ayudar a las personas que viven esta situación. ¿Qué pasa cuando, en cambio, el contexto es hostil para la persona que ha sido despedida? ¿Qué pasa cuando tenemos una familia que exige lo mismo, los mismos beneficios que tenían cuando la persona estaba empleada, que siguen con las mismas exigencias, o aquellos amigos que en vez de dar un aporte quizás, perdón el término, pero meten cizaña o se burlan o hacen bullying, ¿ya? Entonces, esos son contextos hostiles que para la persona que está con un nivel de sufrimiento y de riesgo por ese nivel de sufrimiento, pueden llevarle a situaciones de salud mental más graves, incluido la posibilidad de intentos suicidas. ¿Sí? Recordemos lo que le decía al inicio. No es algo que muchas personas buscaron, no que planificaban que eso les suceda. Esto sucede como un terremoto. No lo esperaba, me han notificado y yo tenía un plan de vida. Yo, qué sé yo, tenía una hipoteca, yo tenía tal deuda, tenía tal consumo en tal tarjeta, tenía la graduación de mi hijo, las vacaciones, no sé qué y no sé cuánto. Y esto que me acaban de decir me desestructura todo lo que era mi plan. Entonces, ahí la importancia de los contextos para contener. Un contexto que sea amigable versus los contextos que son hostiles y que pueden llevar a perjudicar muchísimo más la salud mental de las personas que han sido despedidas. Es Eso es decir, como el primer punto que yo le podría decir importante dentro del qué hacer después de recibir este tipo de noticias. después de recibir esta terrible noticia que ha generado un tremendo impacto emocional en las personas despedidas de sus trabajos, el- entonces lo que habría que hacer es que los esposos o las esposas y los hijos
apoyen a estas personas y también se olviden ya de que no van a tener los ingresos que tenían y, por ejemplo, si salían todos los fines de semana a pasear, ya esos paseos van a tener que restringirse, solo para poner un ejemplo, doctor. Exacto, eso justamente lo que usted plantea es muy importante porque es ponerse en el lugar de la persona que está viviendo y es realmente la víctima principal de la situación y es la persona que ha sido despedida, ¿sí? A veces, ejemplo, puede ser el padre proveedor o puede ser la madre proveedora, ¿ya? Pero esa persona está sufriendo mucho y está viviendo un duelo. ¿Ya? Y si sobre ese duelo hay la misma exigencia, es como el símil de yo voy a correr una maratón, pero estoy con una pierna que está quebrada, que está fracturada. Entonces, por más que me esfuerce, me va a doler, quizás no llegue, quizás no termine, y a lo mejor lo que yo necesito es reposo, descanso, empatía, apoyo, muletas, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos que ahora sean los entornos familiares. Esos ajustes que se pueden hacer a nivel familiar son muy importantes para que la persona se sienta entendido, para que la persona se sienta de verdad apoyado por su contexto y no que las presiones que ya las tiene en su mente se conviertan en mucho más evidentes por las exigencias familiares. Claro, también eso dependerá mucho de la edad que tengan los miembros de la familia. Si estamos hablando de un bebé que es muy pequeñito, pues obvio, va a llorar, va a pedir alimento, va a pedir pañales y demás, y no va a ser controlable. Pero si estoy hablando de posiblemente personas con hijos adolescentes, con hijos jóvenes, pues es el momento de arrimar el hombro dentro del ámbito familiar. Y luego dentro del resto de lo que es la red de apoyo que tiene una persona, pues también es importante que se activen. En muchos de los casos hacen colectas, en muchos de los casos los compañeros de, de esas personas que han sido despedidos han sido muy solidarios porque entienden que ellos tienen la misma vulnerabilidad. A la final ven en el otro lo que les podría también suceder en algún momento. Y dicen, ok, el hoy por ti, mañana por mí es una realidad. Y eso es algo que hay que trabajar muchísimo en los contextos laborales. La solidaridad, la empatía, el compañerismo y el dar una mano cuando el otro la está pasando eh, más difícil, ¿sí? Eso es básico para este proceso inicial de la pérdida del empleo. Y luego, ¿qué seguiría, doctor, para tratar de superar este duelo laboral? ¿Qué deberían hacer las familias? ¿Qué debería hacer la persona afectada también por el duelo? A ver, en principio, esta etapa tiene una duración, durará 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero hay que entender que eso es un proceso, es algo que va a tomar un tiempo. Y como tal se necesita el apoyo del entorno familiar. ¿Cuál es la finalidad de ese apoyo? Que la persona vaya recuperando sus propias habilidades de afrontamiento hacia la vida, de afrontamiento al estrés. Sí, y que esa persona que recibe este tipo de situación concreta, pues pueda sentir de alguna manera que no se quedó sin piso. El sentido de que tengamos liquidaciones, el sentido de que se tengan, perdón, indemnizaciones, es ese, el ayudar a que las personas durante un tiempo determinado puedan suplir sus ingresos económicos o puedan suplir las necesidades básicas, elementales y financieras que tenían durante un tiempo, es tener un colchoncito, ¿sí? Es tener como el promedio de tiempo de alrededor de 3 meses, que es el que tarda una persona en volver a encontrar un trabajo. Bueno, eso es como una estadística más de países occidentales. En nuestro país a lo mejor se tardan entre 6 meses, muchas de las personas. Y cada uno de nosotros cuando paga el seguro social, también paga por un seguro de desempleo, ¿sí?
Y tiene ese sentido que la persona al recibir esta noticia tiene menos conciencia de sus propias habilidades, tiene un shock emocional muy fuerte que hace que el volver a reactivarse y el volver a resolver las situaciones que resolvía antes se le complique durante un tiempo. ¿Sí? Y por ello, el primer mensaje a esas personas que están viviendo esto y que quizás escuchen esta entrevista es que no sean tan duros con ellos mismos, que no se exijan tanto a ellos mismos en este momento. ¿Por qué? Porque son los principales afectados. Y una vez que este bache emocional, que este shock emocional se ha logrado paliar o reducir a través del apoyo familiar, de los amigos, estatal o de la seguridad social o de las colectas, por último, eh, lo que se intenta es que la persona vaya teniendo sus primeros procesos de acercamiento a la solución de los problemas. Algunos de ellos se replantearán su modelo de vida. Que sé yo, hablando de las 5.000 personas que se dedicaban probablemente a actividades más de tipo administrativos o de tipo burocrático, pues quizás dentro de sí mismos tenían un anhelo muy importante de algo que les apasiona, de algún hobby que siempre han tenido, o de alguna idea que estaba en su mente en algún momento y no se daba la oportunidad de ejecutarla. Y a veces estas situaciones que surgen en forma fortuita, hay personas que lo ven como oportunidades para reinventarse, oportunidades para buscar nuevas formas de llevar a cabo no solo resolver las necesidades básicas de su vida, sino el trascender. Es decir, el hecho de poder ayudar a la sociedad, el poder ayudar a que la sociedad resuelva ciertas necesidades, que ellos se sientan realizados a través de ello y a su vez que puedan dejar un legado hacia el futuro. Muchas de estas 5.000 personas es muy probable que con el paso de los meses, quizás algunos ya ahora mismo o en los próximos meses, van a empezar a emprender, van a empezar a salir de la situación de el empleado por el emprendedor que a lo mejor en su momento dará empleo. ¿Sí? Eso es una posibilidad y eso también es algo muy importante a promover. Es decir, generalmente alguien que ha vivido dentro de un trabajo con un salario fijo, ya ve en esa opción de productividad o de empleabilidad la, la única o la mejor. Pero al identificar que existen otras formas, como las formas más independientes, como el emprendimiento, como en las situaciones de comercio, ¿sí? Hacen que descubran quizás talentos o habilidades que no se habían planteado en otro momento. Le pongo el ejemplo de la pandemia. No sé si usted se fijó, cuando nos encerraron a todos, de repente habían personas que empezaron a cocinar porque veían cosas en YouTube y al poco tiempo estuvieron haciendo ventas. Estuvieron algunas personas que tejían, estuvieron haciendo productos tejidos por ellos mismos y que buscaban a la final mejorar sus ingresos y las necesidades que cada persona tiene. Entonces también es una oportunidad, es una opción en la que cada persona puede estimular su propia creatividad para en conjunto, que eso sería lo más saludable, en conjunto empezar a resolver problemas. De las 5.000 personas, ¿cuántos se están reuniendo hoy? ¿Cuántos se están asociando hoy para resolver problemas comunes que ahora tienen? A lo mejor algunos, a lo mejor muchos, a lo mejor algunos están viendo opciones con el compañero que le pasó algo similar. ¿Cuántos primos, hermanos, tíos
estarán dando una mano para que esa persona que tiene habilidades, hobbies, intereses, pues puede tener una nueva oportunidad, ¿sí? Ahí es el momento de, nuevamente el contexto, ya no solo la persona que toma la decisión, sino el contexto de apoyar esos, entre comillas, pininos de emprendimiento. Porque no siempre el primer emprendimiento te va a ir bien. No siempre al primer intento que tú haces de intentar vender algo, de intentar hacer algo nuevo, te va a salir las cosas como estabas acostumbrado a que te salgan al tener un trabajo fijo. Pero la constancia, la perseverancia en la lucha por un emprendimiento y por un sueño es lo que va, en cierta manera, a generar los frutos que estas personas en este momento estarán pensando y necesitando. Esta noche, este día, estamos conversando con el PhD, doctor en psicología, docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, Byron Fernando Bustamante Granda. Y muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista, también que están enviando mensajes. Por favor, compartan esta entrevista que es muy útil, sobre todo para las personas que han sido despedidas de sus empleos en los últimos días. Entonces, doctor, ¿es conveniente o inconveniente que una persona que ha sido afectada emocionalmente por un despido laboral se aísle o tiene mejor que recibir apoyo, recibir ayuda, incluso pedir asistencia psicológica, doctor? A ver, principalmente hay que entender que estamos en una situación de vulnerabilidad no deseada. Es decir, yo no era vulnerable hasta que me llegó este oficio. O yo no era vulnerable hasta que llegó la pandemia. O sea, la pandemia llegó y nos puso a toditos igualitos y con riesgo de morir a toditos. Entonces ahí sentimos la vulnerabilidad y sentimos de la necesidad del motorizado, del agricultor, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces hay que entender que cuando somos personas que pasamos por momentos de vulnerabilidad, como un despido, pues lo más saludable es vivirlo acompañado. Y vivirlo acompañado de contextos que sean saludables. Ese es el clic. Vivirlo acompañado, pero de contextos saludables. Porque se lo vivo acompañado. Le pongo otro ejemplo. De un contexto en el que me dice, ay, vamos a ahogar las penas, vamos a beber, porque qué pena lo que te ha pasado, y mírate también cigarrillos, y no, y métete esta sustancia y demás. Ese contexto lo que va a generar es que la persona que tenía problemas económicos, emocionales y demás por el despido, ahora además de eso tenga problemas con las drogas. No sé si me hago entender. Ese es un contexto que aunque esté presente, no es saludable. ¿Ya? Entonces lo que debemos buscar es, sí, que no te aísles, pero que te aísles, perdón, que interactúes o te dejes apoyar por aquellas personas que de verdad te ayuden a resolver problemas, no a generarte nuevos, ¿sí? Una de las formas de afrontamiento más complejas para las personas, y aquí hay incluso diferencias de género, es la búsqueda de apoyo. Es el pedir apoyo de tipo instrumental, de tipo informativo, de tipo emocional. Nos cuesta pedir ayuda, ¿sí? Nos cuesta, y especialmente a los varones, nos cuesta más el pedir ayuda, porque sentimos que esa vulnerabilidad es un ataque a nuestra propia personalidad, a nuestra identidad, a nuestro ego. Y ese es lo primero a romper. El decir, oye, mira hermano, estoy pasando por esta situación, eh, ayúdame con un espacio, unas horas en la panadería, porque necesito resolver en algo estos problemas. O mira, mamá, necesito que me des un apoyo con unos $200, $300. O amigo, mira, sé que tú estás trabajando en esto y yo he trabajado y tengo experiencia en tal cosa, mira, dame una mano. Entonces, el buscar ayuda incluso en medios digitales, en las redes sociales, a través de estados o a través de las diferentes formas que cada persona se ingenie, es saludable. Es saludable y es importante vencer ese miedo a pedir ayuda. ¿Sí? Algún momento, incluso la Biblia te dice, el que toca la puerta, algún momento le abren. ¿Sí?
pero a nosotros no nos han enseñado la forma de pedir ayuda. Y por otro lado, tampoco nos han enseñado el receptar ayuda. Es decir, sé que estoy en una situación vulnerable, pero me da vergüenza recibir apoyo. Y por eso me aíslo, porque no quiero que, entre comillas, sentir esa vergüenza de recibir un apoyo. Y no, tampoco es saludable, porque no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es ser grato, es agradecer. Pero, ok, tal persona se da cuenta de mi vulnerabilidad y me está dando una mano. La respuesta no es quitarle la mano, es decirle gracias. No sé si me voy a entender. Entonces, ese factor que es la búsqueda de apoyo para resolver una situación estresante como esta, es algo a promover, ¿sí? Es algo a intentar que las personas hagan. Y claro, eso necesariamente nos va a tener que motivarnos a abrirnos hacia los demás, abrirnos hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros conocidos, hacia nuestros paisanos, ¿sí? Porque es la manera. Nuestros migrantes son un gran ejemplo de eso. Ellos pasan por situaciones muy complicadas cuando van en situaciones, por ejemplo, ilegales a otros países, y ellos a la larga, gracias al haber pedido ayuda y haber vencido esa vergüenza de recibirla, probablemente hoy son muy prósperos y se acuerdan de aquella persona que en los momentos de mayor vulnerabilidad les ayudó. ¿Sí? No sé si con ello le respondo, de la importancia de el sentirse acompañado y estar acompañado de un contexto que sea beneficioso, que sea saludable. Muchas gracias, muy clara su explicación, doctor. Tengo un mensaje de comandatoria que dice, buenas noches, un saludo al doctor. Tengo dos familiares que fueron despedidas de sus trabajos. Una de ellas está saliendo adelante porque se puso a hacer algunas actividades para poder ocupar su mente, pero la otra persona está en su casa y no quiere enfrentar su actual realidad. ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué le decimos? ¿Cómo la apoyamos? Bueno, en ambos casos es muy importante ser empáticos. Empático significa el hecho de decir, a ver, esta persona, como lo plantea justamente eh, la persona que nos escribe, por un lado dice, a ver, esta persona está logrando resolver ciertas necesidades porque empezó a emprender, empezó a hacer cosas nuevas, empezó a intentar algo, ¿sí? Ser empático con ella es, ok, qué chévere, me alegra, me parece muy bien, y motivarle a que continúe. ¿Por qué? Porque puede haber algún momento, algún día en que esa persona no la viva tan bien, aunque aparentemente nosotros ya desde afuera vemos que está activa, que está haciendo algo. Recordemos que quizás su expectativa económica está aquí, pero quizás la realidad económica está acá. Entonces también hay un sufrimiento, pese a que nosotros digamos, ya está haciendo algo. ¿Ya? Entonces, a veces no romanticemos el hecho de que alguien ya empezó y salió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estándar que busca quizás todavía no lo logra. Entonces hay que igual acompañar a esa persona hasta el momento en el que ella mismo o el entorno se dé cuenta que la mayoría de las necesidades que siente esa persona pues se han ido eh, paliando o supliendo. Entonces hay que ser muy empáticos y acompañar ese proceso de una emprendedora que en este caso es una emprendedora precoz, que pasa de la negación, la vivió quizás unos días y poco y empezó a utilizar la rabia, la injusticia o cualquier emoción que le haya llevado a decir, de aquí yo no me quedo en esto y voy a hacer algo para resolverlo. Eso fue el haber usado sus emociones en positivo, haber usado las emociones como un combustible movilizador y que cataliza los cambios que esa persona con el tiempo irá viendo en su vida, ¿sí? Pero el mensaje es, ojo, igual hay que apoyar. Y segundo, el segundo caso, también se necesita igual la misma empatía, porque esa persona está viviendo también su proceso, viviendo también su duelo. Quizás no son casos similares, aunque les haya pasado lo mismo. Quizás una persona vivió más tiempo de trabajo, otra persona menos tiempo, mayor edad, menor edad, eh,
tantas cosas, ¿sí? O mayores necesidades, menores necesidades, no lo sé. Debería analizar todas las variables que hacen que los casos sean diferentes. Y el por qué una persona tardará un poco más, porque yo no digo tarda, sino tardará un poco más en dar esos pasos para empezar a intentar resolver sus necesidades, pero ahorita tiene todo el derecho a lamer sus heridas, tiene todo el derecho a sentirse como se siente. Y nuestra empatía, más que exigirle, ya, despiértate, ya, haz algo, es acompañar el proceso, es acompañar esas emociones, es ayudar a que esa persona pida el apoyo que en ese momento quizás necesita. A lo mejor es una situación que le hace reflexionar sobre su propia vida, sobre sus expectativas, sobre lo que quiere, y quizás es tiempo de volverse a conocer, es un tiempo de reflexionar sobre sí mismo, sobre lo que espera, y ahí es muy importante el apoyo y el cobijo del entorno. No un entorno que en cambio le dice, mira, fíjate cómo está el otro ya pudo y tú no. Eso es un contexto no saludable, porque lo que estamos haciendo es revictimizar a la víctima. Es decir, aquí hay una persona que está sufriendo y con mis comentarios y con mi comparación le estoy poniendo el dedo en la llaga. ¿Ya? Entonces me encantó la pregunta porque me permite justamente hablar de cómo el contexto aparentemente ante alguien que está saliendo de la situación necesita ser empático, pero también cómo el contexto debe ser igual de empático e igual de positivo con la persona que va a tardar un poquito más. Muchas gracias, doctor, por sus importantes análisis y reflexiones. También muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista. Sigan compartiendo esta entrevista con el doctor Byron Fernando Bustamante Granda, quien es PhD, doctor en psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Otro mensaje de Comandatoria dice: lo más triste, doctor, es que muchas de las personas despedidas son de una edad que supera ya los 50 años, donde se le va a complicar conseguir un nuevo trabajo, y eso hace que vean su futuro sin mucha expectativa. Lo único que les queda es que acepten su realidad y vean otra vía de ingresos, doctor. A ver, eh, me gusta la reflexión que tiene la persona que nos escribe, porque, bueno, ella utiliza términos como lo más triste o lo único, y en psicología nosotros lo que intentamos es no utilizar esas palabras, porque en principio es triste, ¿sí? Pero el decir que es lo peor que podría sucedernos tampoco es una realidad, porque quizás esas mismas personas están sufriendo no tanto por el despido en sí mismo, sino por los efectos en las personas que aman de la situación del despido. Ejemplo, alguien puede tener una persona que está muy enferma y esa persona a través de su trabajo le estaba ayudando a que viva. Entonces no sufre solo por el desempleo, sino sufre porque era su mecanismo de mantenerle vivo o ayudar a un tercero. ¿Ya? Entonces hay que tener eh, cuidado un poco con nuestro lenguaje cuando eh, podemos hacer que algo sea mucho más catastrófico de lo que es. No quito que sea doloroso, ¿sí? Pero entre ese dolor y otros que la vida nos puede generar, pues hay distancia. La muerte del cónyuge, la muerte de un hijo, son situaciones que también se viven con un dolor muy, muy elevado. ¿Ya? Eso por un lado. Y segundo, cuando hablamos de soluciones únicas, de que la única opción va a ser emprender, que la única opción va a ser que se vea una nueva forma de trabajo, yo no soy partidario de soluciones únicas. Soy partidario de enseñar a las personas que hay algo muy importante en la vida y es intentar. ¿Sí? Intentar aunque el resultado por un momento no sea el que tú buscas. ¿Sí? Intentar aprender a cocinar.
intentar regresar a ese instrumento musical que te gustaba, intentar tomar un auto y hacer Uber, intentar hacer pasteles, intentar eh, estar en una radio, intentar tantas cosas, ¿ya? Porque en algún momento en esa búsqueda de esa persona va a encontrar lo que para ella mismo es ese mecanismo con el que le va a permitir sustentarse, pero también autorrealizarse, ¿sí? Y eso las personas lo pueden hacer a los 30, a los 20, a los 15, a los 40, a los 50, a los 60, a los 80, a los 90. ¿Sí? No hay momento de la vida en el que no podamos hacer eso. Hay muchas personas que incluso han pasado otra situación como la jubilación. Y después de la jubilación se están dedicando ahora a lo que realmente siempre les apasionó en la vida. Entonces, una cosa es lo que tú haces para tener tu sustento y otra es aquello que de verdad te hace vibrar, te hace sentir feliz, te hace sentir realizado, te hace sentir que eres una persona que a tu entorno, que a los tuyos, los mejoras. Y quizás hay personas que ahora tienen mayor tiempo con su familia, un tiempo que quizás antes el trabajo no les permitía. Y quizás hay muchas personas que hoy por hoy, siendo madres o siendo padres y dando más tiempo, se pueden estar sintiendo un poco mejor. No todo a la final es el ámbito económico, que es importante, pero no es lo más importante. Entonces aquí el mensaje es a intentar no maximizar el sufrimiento con cómo decimos la situación que les pasa a las personas. Y por otro lado, no intentar darles a las personas una receta única de esto es lo que deberías hacer, porque mira cómo le ha ido a Pepito Pérez, o mira cómo le ha ido a no sé quién, o mira cómo le está yendo a no sé cuánto. No, es acompañar a las personas en su exploración, en esta nueva etapa de vida, en esa oportunidad que les está dando la vida, y tampoco la quiero romantizar así, pero al final sigue siendo una oportunidad que te da la vida para que explores en ti mismo lo que de verdad te podría generar mayor satisfacción con tu vida. Quizás el trabajo que estabas perdiendo era un trabajo que tampoco te apasionaba, que tampoco era aquello en lo que sentías que de verdad tu vida o tus habilidades o tus talentos se estaban multiplicando, se estaban optimizando al máximo. Quizás hoy la vida a esa persona que me escuche le puede estar diciendo, mira, el tiempo que antes necesitabas para hacer aquello que sueñas, para hacer aquello que siempre quisiste, ya lo tienes. Inténtalo, inténtalo. Es muy El no, cierto. Es muy cierto lo que usted dice, doctor, de que a veces en el trabajo uno se dedica tanto al trabajo que se olvida de las familias, de los hijos, de la esposa, pasa solo metido en el trabajo más de las 8 horas, sacrificándose y después no le dicen ni gracias. Entonces, eso es terrible. Y ahora con estos despidos, claro que se afecta el autoestima de las personas. Se bajonean emocionalmente, digamos, su salud mental es afectada, entonces también lo que habría que trabajar es en que se recupere la autoestima y lo que usted dice, doctor, tener una rutina de actividades y hacer lo que a uno le gusta. Si por estar en el trabajo no se hacía cosas que uno quisiera hacer y que le gustaba hacer, ahora es tiempo de hacerlo, doctor. sí, es parte del proceso y es parte de lo que el contexto debe entender, que cada persona va a vivir sus etapas y va a tomar sus decisiones según las oportunidades que tenga, según las habilidades que tenga, según la personalidad que esa persona tenga. Y claro, la afectación a nivel de la identidad de ellos, de su autoestima, es fuerte. ¿Por qué? Porque al momento de uno generar su propia teoría de por qué le pasó algo, busca en el pasado cosas que a veces lo hacen sentir culpable, busca errores que a lo mejor eran de este tamaño, pero como estamos tan tristes y tan emocionalmente bajoneados, que ese error que era de ese tamaño ahora lo vemos como un error enorme.
Pero con el paso del tiempo y con el paso de esta, o con la reducción de este impacto emocional, somos mucho más objetivos con lo que de verdad ha pasado. Eh, Muchos de ellos se están dando cuenta de eh, que, que algunas de las cosas que sentíamos que eran eh, seguras en la vida no lo son tanto, ¿sí? Y es una lección también importante, porque el sentir que algo es seguro y el sentir que algo va a ser constante para siempre, a veces nos lleva a una situación también de vulnerabilidad. Pero el hecho de sentir que algo puede estar y no estar, como nuestros hijos, como nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, también es saludable. El hecho de decir que la vida es un despedir constante de cosas y de personas nos hace vivir esta vida con mayor intensidad, con mayor conciencia, ¿sí? Y a lo mejor muchas de las personas están viviendo eso. Están diciendo, oye, mira, mi hijo ha estado en este problema y yo por tanto tiempo en el trabajo ni cuenta me daba, ¿sí? O mi padre estaba en esta situación y yo ahora tengo el tiempo para dedicarle y darle un apoyo. Sé que quizás no tengo el recurso, pero tengo un recurso súper importante, tengo tiempo, tengo tiempo. Y ese tiempo lo puedo utilizar, lo puedo optimizar. Puedo intentar a la larga generarme esa rutina de la que usted habló, en la que lleno de cosas positivas para mí o para mi entorno, lo que antes no podía por el trabajo. Doctor, muchas de las personas que han sido despedidas, han quedado sin empleo, también deben tener con seguridad deudas. Las personas que han recibido su indemnización, eh, ¿cuán saludable es de que entre las actividades para mejorar emocionalmente prioricen pagar sus deudas? A ver, aquí el mensaje es ya no solo a la persona. Recordemos que estamos hablando de personas que están en una situación de vulnerabilidad y por cómo se dieron las cosas, yo incluso les llamo víctimas. Son dos cosas muy diferentes. Entonces hay que entender que el contexto debe ser saludable para esas personas y ayudar como sociedad civil, incluso ustedes como medios de comunicación, a que de verdad se exijan políticas concretas de alivio de las situaciones estresantes de esas personas. Ya de por sí el hecho de haber salido es muy complicado, ¿sí? Pero si luego tienes al banco detrás de ti, si luego tienes a esa persona que te prestó un dinero por fuera del sistema financiero, y si luego pues, Dios no lo quiera y alguno tiene hasta extorsiones en este país o cosas por el estilo, pues esa persona está incrementando muchísimo su riesgo para tener problemas de salud mental que incluso lo puedan llevar a atentar con su propia vida. No hay que romantizar lo que está sucediendo. Y por ello hay que exigirles a las personas que tomaron esas decisiones y a las personas que aupan ese tipo de decisiones a que sean corresponsables y exijan también a los bancos que existan moratorias y que exijan a las universidades que den becas y que exijan a los diferentes entornos y contextos que pueden ser también empáticos con el sufrimiento de esas 5,000 familias que de verdad necesitan un contexto que sea menos tóxico y malo y poco empático con ese sufrimiento. Y eso sí debe ser algo a motivarnos a nosotros como ciudadanos más conscientes del sufrimiento del otro y de darnos cuenta de la importancia de la protección social, de la protección tanto del ámbito laboral, del ámbito legislativo, del ámbito de los seguros, ¿sí? Porque en algún momento quizás a nosotros también nos toca y vamos a necesitar que alguien luche también o alce la voz por nosotros, que estaríamos en la misma situación quizás de aquí a muy poco tiempo, en algunos meses, en algunos años, no lo sabemos. Entonces no hay que ser tan,
no hay que ver los toros desde tan lejos, porque puede que estén muy cerquita, ¿sí? Y hay que ayudar a que los derechos de esas personas y de los más vulnerables de esas casas, como son los adultos mayores o los niños, se vean efectivizados. Vean que los chicos que tienen riesgo de salir a desertar o salir del sistema educativo, pues existan ciertos alivios para que no lo hagan. Aquellas personas que tienen dificultades de salud por la edad y porque algunos de los proveedores eran de estas 5.000 familias, pues que tengan una posibilidad de acceder a salud. Entonces, de ahí la importancia de tener un contexto que de verdad sea un contexto de bienestar, un contexto en el que las personas tengamos derechos mínimos, ¿sí? Especialmente en situaciones de crisis como esta. Muchas gracias a las personas que siguen viendo la entrevista. Les pedimos que sigan compartiendo esta útil entrevista con el doctor Byron Fernando Bustamante Granda. Tengo un mensaje de Estefanía Bustamante que dice: buenas noches, un saludo para mi hermano, siempre aprendiendo mucho de ti. Escribo para comentar que esta situación de los despidos obviamente afectó mucho a las personas desvinculadas, pero también nos afecta al entorno laboral, al al despedirnos de personas muy cercanas, y también vivimos en angustia y temor pensando que podríamos ser las siguientes personas en salir. ¿Cuál sería un consejo saludable para muchos servidores públicos que están viviendo en constante angustia, doctor? Bueno, saludo a mi ñaña, gracias por escucharme y por plantear tu duda. A ver, yo rescato de la pregunta de ella nuevamente el tema de la empatía, porque era lo que yo decía hace un momento. O sea, cuando esto le sucede a alguien y es un alguien con el que has compartido tiempo y que está en una situación muy semejante a la tuya, lo que te genera al inicio es una incertidumbre de que también te podría pasar a ti. Tal cual lo que sucedía en el COVID. Si ya había alguien que hace las mismas actividades que yo hago y también se contagió, pues me genera una incertidumbre a mí. Y el tema de la incertidumbre y el tema del estrés puede tener dos polos. O un polo en el que te genera más problemas de los que ya tenías y empiezas a no dormir y empiezas a actuar quizás de forma más negligente, a llegar más atrasado, a actuar, qué sé yo, con mal humor frente al usuario, etcétera, etcétera. Entonces no aprendiste la lección. Sería como un ejemplo de hacia dónde nos podría llevar el estrés y esta incertidumbre. Pero si ese mismo estrés y esa misma incertidumbre te lleva a ti a hacer tu trabajo mucho mejor, tu trabajo con mayor ahínco, con mayor cariño, con mayor proactividad, pues estás utilizando el mensaje de la incertidumbre en forma adecuada. Eso por un lado, y eso es una decisión muy personal de cómo yo tomo ese shock, si algo que me construye o algo que me va a empezar a limitar. Y nuevamente es el tema de convertirse en un contexto saludable, en un contexto en el que en vez de la competitividad que generalmente se da en los contextos laborales, se dé un contexto de colaboración, un contexto en el que de verdad con aquella persona que tú necesitas una firma, que tú necesitas un trámite, que tú necesitas un, que te facilite algún recurso o algo por el estilo, las situaciones empiezan a ser mejores, empiezan a interactuar y a resolver los problemas con mayor agilidad, pues es porque están utilizando la incertidumbre de forma correcta. Si al contrario vemos contextos en los que los compañeros están cuidándose cada quien sus propias cosas, su propio puesto, su propia situación, y en vez de tener menos conflictos empiezan a tener más conflictos o más, eh, son más tacaños el uno con el otro, eh, pues ahí la incertidumbre se está utilizando de mala forma. Y ahí es muy clave los jefes inmediatos o las personas que trabajan en el talento humano, porque deben hacer evaluación, deben hacer incluso reuniones en las que las personas pueden hablar abiertamente sobre cómo se sienten, sobre su incertidumbre, sobre las cosas que podrían hacer, sobre incluso plantearse posibles
escenarios y posibles acciones que tomarían en el caso de que algún otro compañero le pueda suceder en algún momento algo parecido. Las primeras experiencias siempre tienen un matiz mucho más fuerte y un matiz mucho más grande y se viven como dolores más intensos, pero dejan lecciones. Y es muy importante aprender de esas lecciones para que vaya construyéndose una cultura organizacional mucho mejor de la que antes existía. Ese es el mensaje. Intentar que estas cosas que suceden construyan un mejor ambiente laboral, un mejor equipo de trabajo y a la larga la sociedad es la que va a verse beneficiada de esas mejorías, ¿sí? Eh, no sé el trasfondo del por qué se dan este tipo de decisiones. Hay algunos que lo ven desde el ámbito político, hay algunos que lo ven desde el ámbito económico, hay algunos que lo ven desde la malicia. Hay tantas formas de ver el por qué le ha sucedido y cada uno tiene el derecho a verlo de la forma que su ideología, su mente o sus experiencias le permitan ver. Pero independientemente de ello, del trasfondo, lo que puede hacer cada organización y cada equipo de trabajo que ha vivido la situación de despido de un compañero es intentar prometerse o proponerse el, esa situación que marque un antes y un después de ese equipo de trabajo, de la forma en cómo desarrollan y van a desarrollar las actividades cotidianas. Y eso parte por una decisión individual, pero también por una decisión colectiva y que debe estar monitorizada y apoyada por directivos y personal de recursos humanos de cada institución. Doctor, tengo más preguntas para usted de parte de las personas que están viendo la entrevista. Rosario Bustamante Flores pregunta lo siguiente. Lamentablemente en este país es difícil hasta adaptarse al nuevo ritmo de vida, porque nada es seguro, pero es necesario algunas recomendaciones que sean un poco más efectivas. Todos los días se necesita gastar dinero para sobrevivir, dice Rosario Bustamante Flores. Sí, tiene mucha razón. Realmente yo estoy hablando desde el ámbito de la salud mental, pero hay situaciones que son concretas y las personas necesitan alimentarse, las personas necesitan resolver su situación a nivel de salud, a nivel de renta, deudas, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, ese es el objetivo. Son los problemas que tienen cotidianamente. Lo que yo les vengo a decir es que esos problemas, viviéndolos solos y dejando a la persona que ya está sufriendo sola para que lidie con ese problema, se hacen mucho más complejos. Y aquí la invitación es a ser mucho más solidarios, empáticos y a apoyar a esas personas para que salgan del bache. No significa que va a ser un apoyo constante para toda la vida. No, no es así, no es el mensaje del asistencialismo, ¿no? Es ayudemos a que salgan del bache, porque una vez que salen del bache, esas mismas personas con todos sus talentos, con todas sus experiencias, con todo el potencial que siempre han tenido, lo más probable es que luego también ayuden. ¿Por qué? Porque una situación de este tipo, una situación traumática de este tipo, lo que genera en muchas de las personas es lo que nosotros en psicología le llamamos el crecimiento postraumático. Así como alguien que tiene cáncer y dice, mira, después del cáncer me dediqué a hacer un montón de cosas que de verdad quería hacer. Y ahorita vivo mi vida hasta mucho más feliz. Y hasta se curan del cáncer. Esa situación le puede suceder a muchas de las personas. Muchas de las personas pueden tomar esto que les está pasando, este dolor que están viviendo, y transformarlo. Y hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que quizás por la razón que sea, no lo pueden o no lo han podido hacer o tardarán en hacerlo, porque hay que acompañarles y hay que exigir a una sociedad a que acompañe a través de mecanismos que no sean una algo que tengamos que mendigar, sino algo que de verdad sea un derecho. No es posible que alguien salga, le den una notificación como tal y salga literal a la calle. No, es en una sociedad
medianamente humana, no debería pasar. Estamos conversando con el doctor Byron Fernando Bustamante Granda. Doctor, tal vez los mismos asambleístas que aprobaron esta ley de integridad pública que posibilitó el despido de miles de empleados públicos, deberían pensar en aprobar alguna ley también para apoyarles, para incentivarles en lo que serían sus nuevas actividades. Sí, efectivamente, necesitamos primero que las personas que toman decisiones sean mucho más empáticos con las personas que sufren, porque no son números, no estamos hablando de 5,000 personas y un número chiquito, no, multipliquemos 5,000 por 4 personas como promedio, 4 o 5 personas como promedio que existen en el país, estamos hablando de cerca de 25,000 personas afectadas por una decisión, más toda la afectación económica que hay alrededor de esas personas que dejan de producir y dejan de generar ese movimiento económico. ¿Sí? Entonces, todo eso exige que primero nosotros como votantes o nosotros como ciudadanos seamos más conscientes de aquellas personas a las que les estamos dando la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros entornos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos a la final levantan la mano o aplastan un botón y se van con su salario a continuar su vida, pero hay mucha gente que vive las consecuencias y que después necesita de otros que no sean indolentes ante el sufrimiento de los demás para que les apoyen a que se resuelva la nueva situación que crearon, esta nueva situación difícil. ¿Sí? Entonces, creo que es un mensaje también a nivel social, el hecho de no ver el sufrimiento del otro como algo tan lejano, porque le puede pasar a uno de mis familiares, o le puede pasar a uno de mis amigos, o me puede pasar a mí en algún momento. Y ahí es cuando realmente empezamos a reaccionar, cuando ya el dolor nos tocó muy cerquita. Pero hoy es el momento de reaccionar, hoy es el momento de exigir, hoy es el momento de concientizarse sobre la necesidad de exigir mejores decisiones para las personas que deciden por lo que nos va a suceder a todos. Doctor, una última pregunta. La Universidad Técnica Particular de Loja, también, ¿qué está ofreciendo para apoyar a las personas que han sido despedidas, desvinculadas del sector público y que puedan superar este duelo laboral? Nosotros como universidad tenemos varios proyectos y varias actividades que realizamos a nivel nacional con nuestros estudiantes principalmente. Y con ellos nosotros hacemos en muchos espacios de práctica el tema de tener acercamiento con la población y sus necesidades. Igual en la carrera de psicología clínica, que está más sectorizada a nivel de la ciudad de Loja, se tiene espacios en los cuales nuestros chicos, con la supervisión de los profesionales de psicología, pues dan atención a las personas que están sufriendo. Y aquí también la invitación hacia las instituciones estatales, como el Ministerio de Trabajo, como los mismos ministerios o el Instituto de Seguridad Social, que también hubieron despidos, pues que también ayuden y sean un poco más proactivos, no solo que manden el oficio y dejen a la persona ahí a la deriva, sino que también hagan un acompañamiento humano, más allá de lo que te diga el manual de funciones de tu institución. Recuerda que eres un ser humano que puede ayudar al otro a que esta situación dura y difícil la viva con menos dolor. Y para eso están también las universidades, para generar nuevos proyectos de vinculación, nuevas acciones, nuevas posibles soluciones que alivien el sufrimiento de estas personas y de sus familias. Y también enfocándose, como insisto y insistiré siempre, en los más vulnerables. Dentro de este grupo de personas pueden existir familiares con discapacidad, familiares adultos mayores, familiares con enfermedades catastróficas, niños menores de 5 años y demás, que son víctimas colaterales de una decisión. Y alguien
academia, empresa, ONGs, Estado, Fuerzas Armadas, quien sea, da igual, tiene que hacer algo. Y nuestra universidad es muy sensible ante ello y tenemos estos espacios en los que a través de nuestros estudiantes generamos apoyo hacia las personas y ayudarles a que salgan de estas situaciones difíciles en la medida de lo posible. Doctor, realmente ha sido muy grato, muy educativo, muy instructivo conversar con usted esta noche. A las personas que miraron la entrevista, muchas gracias. A las personas que enviaron también mensajes, sigan compartiendo la entrevista porque esta entrevista es muy útil, sobre todo para las personas que han sido despedidas del sector público en los últimos días. Esta noche hemos conversado con el PhD, doctor en psicología, Byron Fernando Bustamante Granda, quien es docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doctor Byron Fernando Bustamante, muchas gracias por la entrevista. Le agradezco muchísimo el espacio nuevamente y a las personas que me han escuchado. Si se quedan con algo chiquito de lo que pudimos haber comentado hoy, si se quedan quizás con una emoción diferente o con algo que les resuena aquí adentro, escúchenlo, siéntanlo y pónganse a disposición de otras personas que a lo mejor le están pasando un poquito peor que lo estás pasando tú. Porque lo ideal es convertir al contexto, a una sociedad, en un contexto mucho más amigable con el que sufre. Y hoy tenemos 5,000 hermanos más sus familiares que están pasando por una situación difícil. Y si esta entrevista puede ayudar a que esas personas se sientan un poquito más entendidos y que a su vez esas personas o quienes les rodean se sientan un poquito más motivados a ayudar, pues creo que he tenido muchos beneficios el haber participado de este proceso. Le agradezco mucho también a usted y espero que no sea la última oportunidad de poder interactuar con usted y con su público.